Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida desde la Comunidad de Cataluña de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Nuevamente, es importante decir que nos reunimos por segunda vez. El primer intento de hacer este debate fue el 9 de marzo, para poder discutir sobre el tema que nos convoca. Y hay que decir que no es habitual que empecemos dos veces el mismo debate, que sin duda no va a ser el mismo. El hecho de esta segunda vez creo que hace a la actualidad misma del tema, es su marca. Los debates de actualidad son sin duda una oportunidad para dar vueltas alrededor de cuestiones que nos ayuden a subjetivar tanto individual como colectivamente el tiempo en que vivimos. Sin embargo, diría, el primer intento de hacer este debate se vio interrumpido. ¿Qué ocurrió? ¿Fue un hacker? Bueno, un enigma, no sabemos qué pasó. Podemos preguntarnos si se trata de nuevas amenazas, si se trata de nuevas inquietudes en relación al vínculo. Lo que es seguro, diría particularmente, que en el momento de la interrupción uno se queda con una soledad un poco rara. No sé si recuerdan los que estuvieron que el punto de que se caiga la conexión te deja absolutamente solo. Es una soledad distinta, creo, particular de nuestra época. Es decir, que los cuerpos y los lazos sociales están tocados por nuevas irrupciones, por nuevas inquietudes. Tendremos que ver de qué se trata. Hoy contamos con tres invitados que seguro que nos van a ayudar a pensar, nos van a dar algunos elementos para poder pensar, para poder reflexionar sobre estas cuestiones hoy. Entonces, muy rápidamente los voy a presentar en el orden en que van a hablar. En primer lugar tenemos a Laura Llevadot, que es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el área de pensamiento contemporáneo y tradición clásica. Ha centrado o ha investigado sobre todo en el pensamiento político contemporáneo, especialmente en el postestructuralismo francés. También, esto me parece un dato muy lindo, fue impulsora y directora de las dos primeras ediciones del Festival de Filosofía Barcelona Pensa. Actualmente dirige una colección de ensayo, Pensamiento Político Postfundacional, de la editorial Gedisa, de la que ella misma es autora del volumen Jacques Derrida, Democracia y Soberanía. Y junto con Xavier Bassas acaban de publicar el libro muy adecuado para lo que vamos a trabajar hoy, el libro Pandemic, Perspectivas Postfundacionales sobre Contagio, Virus y Confinamiento en NED Ediciones. En segundo lugar, tenemos a Claudio Zulián. Claudio es director de cine, artista visual y sonoro, escritor y músico. Doctor en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes por la Universidad de París Saint-Denis de Francia. Muchos de sus trabajos se articulan alrededor de las nociones de cuerpo y territorio. Y nombro tres de sus últimos documentales, uno del 2021, del que él nos va a hablar hoy, La montaña incantata, que justamente toca el tema del encierro por la pandemia. El del 2020, No nacimos refugiados, un título muy sugerente. Y del 2017, Sin miedo, un documental sobre la lucha de los familiares de los desaparecidos durante las dictaduras guatemaltecas. Por último, en tercer lugar, nos va a hablar Estela Patzwan. Estela es psicoanalista en Barcelona, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad del Litoral en Argentina. Es analista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacaniana
y por ende miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente del Instituto del Campo Freudiano en España y ha publicado durante todos estos años diversos artículos en revistas especializadas, y quiero destacar el libro colectivo Deber de Memoria, cuyo el capítulo que ella escribió tiene un título muy bonito, Cuando la ficción testimonia. Entonces, la idea es empezar por Laura, vamos a ir pasando de uno a otro, y al terminar vamos a abrir un tiempo para que podamos conversar, opinar, porque sobre este tema todo el mundo tiene en este momento algo que decir, y preguntar. Entonces, paso la palabra a Laura. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Muy bien. Pues, bueno, solo una aclaración. Soy profesora de la Universidad de Barcelona, no de Buenos Aires. Ay. No, más que nada porque me pueden matar los de Barcelona, sí. Pero aparte de esto, muchísimas gracias por la invitación. Ya sé que lo sabes, ¿no? Pero nada, ha sido un lapsus linguist. Y pues nada, pues gracias por la invitación, es un placer. Supongo que me habéis invitado a hablar sobre esta cuestión de los lazos sociales y de los cuerpos a propósito, un poco a partir de la publicación de este libro, que es el Pandemic, Perspectivas Postfundacionales sobre Contagio, Virus y Confinamiento, que es un libro que hemos editado con el Xavi Basas y en el que participamos, bueno, pues una serie de investigadores, profesores de universidad, un poco un grupo de gente que trabajamos juntos, solemos trabajar juntos, muchos son autores de la colección de pensamiento político postfundacional. No es que seamos un equipo institucional, ni mucho menos una escuela, pero sí que tenemos en común como una mirada crítica desde el pensamiento político contemporáneo, especialmente todos aquellos autores que provienen, que parten del postestructuralismo hacia adelante. Entonces, bueno, un poco yo también he intervenido con un texto aquí y un poco os voy lo siento por los que ya me habéis escuchado, siento si os voy a aburrir, pero bueno, voy a tratar un poco de replicar pues esto, la ponencia que con interrupciones pues conseguí más o menos hacer el otro día, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar con una cita, igual que empecé el otro día, si la encuentro. A ver, que es una cita de un texto de Walter Benjamin que se llama Experiencia y Pobreza, es un texto de 1933, en el que lo que se plantea Benjamin es algo que creo que es semejante a la situación un poco de consternación que nos encontramos en este momento a la hora de pensar, bueno, pues precisamente esta cuestión de los cuerpos y de los lazos, ¿no? Él dice así, dice que tras la Primera Guerra Mundial, la gente regresaba muda del campo de batalla, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Una generación, el texto prosigue un poquito más abajo, dice, una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa ante un paisaje en que todo, excepto las nubes, había cambiado, y en el centro del cual, en un campo de fuertes explosiones y fuerzas destructoras, estaba el mínimo, frágil cuerpo humano. Bueno, pues esta situación que describe Benjamin a propósito de los que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, creo que nos recuerda un poco la situación en la que estamos ahora, menos quizá, o bueno, vosotros sois psicoanalistas, quizás sí, pero yo creo que menos esta situación de enmudecimiento, de no saber qué pensar, no saber qué hacer, tiene que ver menos con el trauma en sí, con el trauma de la muerte y demás, que sí, obviamente, sobre todo, algunos han vivido en primera línea y siguen viviendo, pero sobre todo tiene que ver
con un cambio de paradigma, digamos, esta gente que había ido a la escuela con carros tirados por caballo y que se encuentran pues en un campo de explosiones de repente, ¿no? Un poco creo que es esta la situación en la que estamos, no es tanto por un trauma, sino por un cambio de paradigma que nos cuesta entender aquello que nos sucede. Y este cambio de paradigma implica hacer un análisis de las categorías o implica tener en cuenta cuáles son las categorías que están cambiando a la hora de autocomprendernos, comprender nuestra posición en el mundo, etcétera, etcétera. Y a mí me recuerda algo que decía un profesor mío, que era Manuel Cruz, que era muy gracioso, nos reíamos mucho cuando nos decía algo así como que o no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que entendía. Y nos hacía mucha gracia, claro, es que pasó lo que entendías, ¿no? Le decíamos, pero es que igual ahora nosotros, que ya tenemos una edad, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Igual hemos empezado a ver que aquello que entendíamos ya pasó. Entonces se trata creo que la tarea de la filosofía, de la teoría política, no sé si del psicoanálisis, o al menos del psicoanálisis que se aplique a una situación política o social, pues sí que debe, de alguna manera, tratar de comprender cuáles son los cambios y de analizar cuáles son los cambios estructurales que estamos viviendo. En este sentido, yo creo que no se trata de que la pandemia, como se dijo en algún momento, nos haya traído lo real, ¿no? No se trata de que, yo qué sé, de que haya sucedido algo, yo qué sé, la naturaleza se haya vengado de la humanidad, que somos tan malos, etcétera, etcétera, sino que, bueno, en realidad estamos ante un cambio estructural que hay que pensar y hay que pensar qué es exactamente lo que está ocurriendo. Y, sobre todo, entender que este cambio de algún modo ya se venía preparando y ya habían análisis teóricos, análisis filosóficos y análisis políticos que nos permiten, de algún modo, pues, leerlo, ¿vale? Entonces, un poco la hipótesis con la que yo trabajo en el texto del libro y con la que, bueno, trato de pensar esto que nos ocurre, es que, bueno, en realidad, ante lo que estamos es ante una reconversión del capital. Una reconversión del capital que implica el abandono de un paisaje al cual estábamos acostumbrados y para el cual teníamos categorías, más o menos para pensarlo, o no sé si enfrentarnos, seguramente no. Y que en esta reconversión, a diferencia de otras reconversiones que han habido antes, asistimos de un modo extremadamente obediente, extremadamente complaciente y extremadamente pacífico, y eso ocurre porque este cambio, esta reconversión se está haciendo en nombre de la vida. ¿Y quién se va a oponer a la vida? Obviamente, si el discurso que legitima este cambio es el discurso de la protección de la vida. Entonces pienso que, bueno, para comprender esto y para entender que finalmente moriremos los que tengamos que morir en esta pandemia, pero que lo que sí que quedará, es lo que hay que pensar, quedará esta reconversión, quedará este cambio estructural del capital y quedará un hábito de obediencia, que es el aprendizaje que estamos haciendo en este momento. Entonces, al menos deberíamos tratar de pensar, bueno, cuáles son las consecuencias reales de esta reconversión. Para tratar de pensar esto, parto de un film que es el de López Carrasco, El año del descubrimiento, y lo que trato de hacer a partir de pensar a partir de este film es, de un lado, entender, en este film lo que plantea López Carrasco es cómo se operó la reconversión industrial en España en el 92, se llama el año del descubrimiento porque es en el 92 que ocurre, y mientras aquí estamos en las Olimpiadas y en
y en Sevilla están con la Expo, etcétera, etcétera, en realidad lo que está ocurriendo es bueno, que el gobierno está cerrando los astilleros, está cerrando las fábricas en Murcia, un montón de gente se va a quedar sin trabajo, hay un conflicto social muy grande que apenas aparece en televisión y que culmina con la quema del Parlamento de Murcia, nada menos, ¿no? Que sería algo como para, no sé, nos teníamos que haber enterado, parece, ¿no? Tendría que haber sido algo fuerte, pero que pasó como desapercibido pues entre las Olimpiadas, la Expo y no sé si sabe qué más. Y esto ocurre porque es el momento en que España entra en la Comunidad Económica Europea. Y el requisito para entrar en la Comunidad Económica Europea es que se dé esta reconversión, el cierre de las fábricas, la reconversión de los astilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Hayan las víctimas, los cuerpos, los parados que tenga que haber. Y esto es lo que se hizo. Entonces la película, bueno, simplemente lo que hace es como unas entrevistas que aparecen en doble pantalla, la generación de los luchadores obreros de la época, la generación actual que prácticamente se encarga únicamente de sobrevivir, pero que ha recogido algo de esa herencia de lucha obrera. Y visto, digamos, desde un análisis Foucaultiano, no solamente marxista, lo que muestra, digamos, este film es cómo esta reconversión del capital que se está haciendo en este caso en España, pero obviamente fue en toda Europa, corresponde con los análisis que Foucault hace, no ya en los libros bueno, consabidos de Vigilar y Castigar, de la historia de la locura, etcétera, etcétera, sino sobre todo en los cursos del colegio. Entonces, lo que está planteando Foucault en los cursos del colegio es este cambio del paradigma del liberalismo al del neoliberalismo. Y esta reconversión industrial que la película de López Carrasco da a ver en este momento en España, digamos que en realidad, si leemos los cursos de Foucault, digamos que es el momento, asistimos a ese momento, lo que pasa es que, claro, los cambios no ocurren de golpe y ya estamos en otro paradigma, sino son como paulatinos, por eso cuestan de percibir, pero digamos que es el paso de eso que ha sido un Estado que ha dejado en el liberalismo, un Estado que con la economía tenía una actitud de laissez-faire, ¿no? Pues el Estado deja hacer al mercado y él se encarga, uno, sí, de procurar los servicios, de procurar la sanidad, de procurar la educación, de procurar, bueno, todos estos servicios públicos que en realidad tienen la función de disciplinar, digamos, es decir, que el Estado no procura servicios a sus ciudadanos, sino es a cambio de una cierta formación de la subjetividad, y la formación y la subjetividad disciplinada se disciplina en la escuela, en la sanidad, en los hospitales, en las fábricas, etcétera, etcétera. Pero a lo que asistimos en el 92 es al pasaje de eso al neoliberalismo. Y en el neoliberalismo lo que ocurre es que desaparece, digamos, el Estado se lava las manos, desaparecen todos estos cuidados o empiezan las privatizaciones, estos cuidados que tenían por objetivo disciplinar, esto no hay que olvidarlo, y el Estado se muestra proactivo con el capital, es decir, interviene para que el capital funcione. Y aquí, digamos, lo que nosotros vivimos en ese momento, unos años posteriores a la reconversión que ilustra López Carrasco en la película, es que en el 97 se aprueba la ley que permite la venta de la sanidad pública a manos privadas. Y eso lo votan todos. Lo vota el PP, sí, pero también lo votan los socialistas y lo votan los partidos catalanes y los votan todos los partidos a excepción de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Son los únicos que votan en contra. Es decir, que eso lo permitió, digamos, nuestra democracia parlamentaria. Si vamos el análisis que hace Foucault, dice, bueno,
si la disciplina formaba parte del liberalismo y del estado de bienestar, lo que aparece con el neoliberalismo es otro tipo de sociedad, otro tipo de dispositivo, que es el dispositivo securitario, que ya no funciona por disciplina, sino que funciona por flexibilización y funciona pues, por cálculos de pobreza, cálculos de salud mental, cálculos de todo aquello que pueda ser más o menos peligroso, y lo que se trata es como de regular qué nivel de peligrosidad permite nuestra sociedad, cuánta pobreza puede sostener nuestro sistema. Pues hasta aquí se hace y a partir de aquí ya se deja de hacer. Vale, pues esto que se puede analizar con Foucault, digamos que creo que lo que muestra la pandemia es que el análisis de Foucault de los cursos del Collège de France sigue siendo un análisis válido. En lo que estamos ahora es precisamente en una mutación del neoliberalismo, en el que en principio el Estado sigue siendo proactivo con el capital, pero al mismo tiempo aparece otra cuestión que no analiza, no solo no analiza Foucault, sino que Foucault se presenta crítico ante esta idea, que es la idea del Estado soberano. Digamos, la bulla que hay entre Agamben y Foucault es que Agamben lo que le dice a Foucault es que el poder sigue siendo un poder soberano. Y Foucault lo que está diciendo en los cursos del Collège de France es que el neoliberalismo hace desaparecer el Estado, de alguna manera, que el Estado se diluye ante la fuerza del capital. Yo creo que lo que muestra la pandemia, esta sería como la segunda cuestión que desarrollaría mi hipótesis, es que esta nueva reconversión del capital ante la cual somos obedientes requiere, y no nos ponemos a quemar el Parlamento de Murcia como hicieron nuestros abuelos o padres, según el caso, pues esta reconversión, para que tenga obediencia por parte de la ciudadanía, requiere de los estados autoritarios. Es decir, que esta transformación del neoliberalismo, que ya no es un neoliberalismo basado solo en el empresario de sí, es un biocapitalismo, podríamos decir, que también había empezado a ser analizado, en el que la figura del Instagramer, por ejemplo, que hace de su vida su capital, y la figura del rider, que también requiere de todas las plataformas y que no tienen contrato, etcétera, etcétera, que está absolutamente precarizado, atraviesa, digamos, la vida de los individuos, en la que es la propia vida la que es el capital, ya no es la fuerza de trabajo que se vendía en la fábrica, digamos, no es el tiempo, es la vida entera y todos lo hacemos cuando estamos en Facebook, cuando estamos en Instagram, etcétera, etcétera, en mayor o menor medida. Esta transformación del neoliberalismo requiere al mismo tiempo un Estado autoritario. Y esto es lo que estamos viviendo pues, con los toques de queda, con los confinamientos. De hecho, el primer confinamiento, que fue la cuarentena, que fue un confinamiento generalizado, esa era una medida propia de las sociedades disciplinarias. Es decir, que no se correspondía con la situación del capital que estábamos viviendo. Es el modo propio que utiliza la disciplina, que es confinar, pero eso es para una sociedad que vive en una fábrica, ¿vale? Eso puede ocurrir ahí, pero no puede ocurrir en una sociedad donde el flujo de capital depende del flujo de las vidas. Como que eso no podía ser, digamos, y la gente, por más consignas que le dieras, se iba a cansar, digamos, de estar en los balcones aplaudiendo, pues va a requerir una flexibilización. Y lo propio como medida autoritaria en esta flexibilización es los confinamientos selectivos, que es lo que estamos viviendo ahora.
Es decir, el toque de queda, confinamientos que van por horario, que van por zonas, que van por barrios, que van por ciudades, etcétera, etcétera. Y obviamente con la pérdida de todos los derechos democráticos que estamos aceptando pues de manera más o menos pues esto, obediente y sin rechistar, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos nosotros pues con Esther Jordana, por ejemplo, que trabaja mucho Foucault, que también participa en el libro, es, bueno, en realidad esto no es preocupante porque ahora estemos en pandemia y nos ocurra esto y después ya pasará y volveremos a lo que teníamos. Esto no va a ser así. Es decir, lo que se está, digamos, ensayando es una forma de gobernanza que funciona con el neoliberalismo reconvertido en este biocapitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el capital no va a parar. De hecho, la pandemia lo que ha demostrado es que cada vez el capital de plataformas es más potente, Zoom gana una barbaridad, bueno, todas las plataformas, Amazon, etcétera, etcétera, que generan una precarización, ya lo hemos visto, ¿no? La gente que nos trae las cosas de Amazon a casa, lo que cobran, y en cambio lo que está cobrando Amazon, la desigualdad social es bestial, cada vez más grande, pero al mismo tiempo, digamos, requiere estas formas de autoritarismo que van a ser necesarias porque aquí nadie va a parar esta máquina. Es decir, vamos a tener cualquier día pues una crisis climática. Pues de repente en Murcia, ¿no? Pues hay unos niveles de contaminación bestiales. ¿Y qué van a hacer? Pues van a cerrar Murcia, porque ya estamos acostumbrados. Pues van a cerrar Murcia, va a haber confinamiento de Murcia y se va a poder ir a tales ciudades, pero a tales otras no. Porque el capital va a seguir creando, digamos, sus catástrofes que vienen, que le son propias, porque no tiene nada que lo pare. Y el Estado no está parando esto. No es que el Estado ha decidido, ostras, ante esta crisis lo que vamos a hacer es reconvertir toda la sanidad pública. Vamos a poner todos los ingresos en sanidad pública. Los hospitales son un lugar de contagio. Vamos a distribuir pequeños hospitales. No se ha hecho absolutamente nada de esto. Lo que se ha hecho es poner el parche y acabó. Vale, poner el parche. ¿Sí? Laura, 3 minutos. 3 minutos, vale. Pues se ha hecho poner el parche, pero no tocar absolutamente nada del sistema. Vale, de entrada porque ni pueden ni quieren hacerlo. Y como se demostró en el 97 cuando aprobaron que iban pues esto, a privatizar lo público. Entonces, para acabar, ante este análisis, si es que es válido, digamos, yo pienso que sí, cada uno de los... No pensamos todos igual en los que trabajamos estas cuestiones, pero bueno, este es mi planteamiento. Si esta hipótesis es válida, entonces quizá lo más bochornoso para mí es cómo el discurso de izquierdas, digamos, ha articulado en estos momentos un discurso patrio, estatalista, tradicionalista, familiarista, bueno, una cosa que no es propia de un discurso, bueno, que se supone que es de izquierdas. Y que conviene, digamos, a este tipo de gobernanza. Todas las consignas, juntos venceremos, resistiremos, totan irá bé, etcétera, etcétera, que infantilizan a la sociedad de una manera tremenda, ¿no? Me parece que es insostenible, son discursos insostenibles en una democracia. Y incluso políticas como la renta básica, etcétera, etcétera, esto está muy bien, oye, con un canto en los dientes y la renta básica, pero esto no es discurso de izquierdas. Esto, como lo muestra Foucault en los cursos del college, es lo primero que piensan los neoliberales. Los teóricos neoliberales lo que piensan es que ese papel que ya no va a hacer el Estado se va a tener que paliar para que no haya conflicto social con renta básica. Entonces, bueno, esto es el mínimo, pero desde luego no cambia
absolutamente nada del sistema en el que estamos. Y en este sentido me parece que la única reivindicación posible hoy pues es la reivindicación por la democracia ante este neoliberalismo y este capital que se desborda constantemente y este Estado autoritario que es proactivo con el mercado y que no interviene donde tiene que intervenir, pues lo único que me parece reivindicable es la democracia, pero la democracia como crítica y como necesidad de confrontar nuestras democracias con la inadecuación con ellas mismas. Es decir, no podemos seguir llamando democracia a algo que no lo es. Y, bueno, pues a partir de aquí articular la crítica y articular pues, cuál es nuestra posición en tanto ciudadanos ante esto. Hasta aquí. Bueno, gracias. Nos quedamos con esta cuestión que traes de la obediencia de los cuerpos y digo para después en el debate que podamos hablar un poco de cómo piensas la indisciplina, ¿no? Para que no se deslice hacia el negacionismo, que es una palabra que no utilizaste y que nos atraviesa muchísimo. Vale. Después lo retomamos. Le doy la palabra a Claudio Zulián. Hola, hola Susana y muchas gracias a los amigos de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis por haberme invitado a compartir esta mesa redonda virtual y este debate sobre una cuestión que me importa y está en el centro de mi quehacer como cineasta y artista además. Como ya dijo Susana cuando me presentó, durante el encierro del año pasado, durante el encierro duro, digamos, marzo, abril, mayo, rodé una película. Rodé una película en Italia. Yo, en las películas que había rodado por el mundo, ya me había pasado de tener que hacer lo que se llama técnicamente algún retake, alguna toma que no había salido bien, volverla a hacer y volverla a hacer a distancia, con alguien que moviese un móvil o un ordenador para que yo viera el encuadre, etc. Y pensé en generalizar esa manera de hacer, de manera que la película se rodó enteramente con diálogos con las personas que aceptaron participar, que fueron mostrándome vídeos y yo les iba sugiriendo posiciones, maneras de hacer, etcétera. No a todos, algunos tenían un genio suyo, ya me mandaban vídeos interesantes, que tenían como objetivo simplemente mostrar un poco cómo estaban viviendo. Así empezamos, pero en realidad poco a poco fue quedando claro que la pandemia en sí mismo no era lo interesante porque todos estábamos encerrados, sino que lo que era interesante era usar esa pausa para pensar un poco, parar y hablar un poco de sí. Y de hecho, la película consiste en una serie de planos que estas personas rodaron, algunos con mis consejos y otros así, inspirados ellos mismos, que poco a poco fueron profundizando en sus vidas, aprovechando bien esa pausa, ¿no? Fueron mostrando situaciones cada vez más íntimas y esas imágenes, ya que no podíamos rodar en el sentido de estar allí grabando, etcétera, las completé yo con una serie de entrevistas que les hice grabando por teléfono, una conversación. Y la película que salió es esto, son las imágenes más las conversaciones y las músicas que hice después. La titulé La montaña mágica por razones obvias, ¿no? Era una de las cosas que se le podía ocurrir a uno como situación, y a mí en concreto y a las personas que participaron en esto, porque realmente era una especie de paréntesis similar al que describe Thomas Mann, en el que la reflexión sí era sobre la enfermedad, pero entendiendo la enfermedad como una metáfora de nuestro tiempo. Esto fue cada vez más claro y al final se impuso un poco casi como una clave de lectura de la película. La película la rodé en el pueblo donde yo nací, que es un lugar que siempre me ha parecido interesante, porque es un lugar que era pobre y se ha vuelto rico. La globalización lo ha enriquecido mucho por el lugar donde se encuentra en el norte de Italia, justo en esa esquina que conecta
Europa del Este con Europa del Oeste, que conecta el sur de Europa con el norte de Europa, ¿no? El Véneto, alrededor de Venecia. Y el impacto de esa riqueza que hizo de una tierra que hace 2 generaciones era una tierra de inmigrantes y ahora es un lugar que recibe inmigrantes, ¿no? Un lugar de inmigración. El impacto social y psicológico en las personas de esa mutación está muy lejos de ser absorbido. La sociedad es una sociedad desquiciada, una sociedad donde quien se ha enriquecido no sabe administrar sus deseos, digamos, y quien no se ha enriquecido ha quedado como marginal y descolgado completamente de la lógica de la riqueza general. Se han generado, además, sobre el viejo sustrato conservador de la sociedad campesina, lo que se ha generado es el nuevo resentimiento y la nueva rabia de las derechas y ultraderechas actuales, por lo que una cosa que podía tener un sentido como lectura del mundo se ha transformado en una especie de pesadilla. Y, naturalmente, las personas han intentado intentar vivir todo esto, intentar comprender lo que pasa. Mi película trata de eso, ¿no? Yo creo que, como en el tiempo que tenemos a disposición es cortito, lo que he hecho es seleccionar, luego si queréis hablamos un poquito más de detalles de cómo se hizo la película y a dónde fue a parar, pero lo que yo quería participar en este debate mostrando algunos fragmentos de esta película que nos pueden servir un poco para articular algunas de las ideas que lanzo así para alimentar el debate posterior, sobre todo. El comienzo de la película es esta escena. Parece ser que el audio se oye muy mal o no se oye. Sin embargo, como las escenas son con ruidos ambientes y voz en off, y la voz en off en italiano está en los subtítulos, la paso igual porque se leen los subtítulos, digamos. El resto de los ruidos los podéis imaginar por cómo se mueven los personajes. Este es prácticamente el personaje principal de la película y es una persona que se ha negado a subirse al carro del enriquecimiento general, digamos. No ha querido leer el código necesario para poderse apuntar, ¿no?, a la vida social. Bien. Quise empezar con esta es la primera escena de la película y también quería empezar mi reflexión en este debate con estas palabras porque esta persona me dejó estupefacto con esta definición, ¿no? Y no solo el futuro que ha habido
¿no? En italiano dice exactamente esto, el futuro che c'è stato, el futuro que ha habido, ¿no? El futuro que ha habido me parece una expresión brillante porque pone el futuro en su sitio, lo pone en el pasado. En una sociedad como la nuestra, en la que todo se justifica en términos de mejora, de desarrollo y de progreso, el futuro no puede ser más que el pasado. Y al colocarlo allí, pierde todos sus atributos mirabilis con los que le reviste el deseo, en tanto que cosa no acontecida aún, y revela de esta manera toda su banalidad. Me interesó la palabra banal. Banal es lo que es común y a la vez insustancial. La pandemia pertenece plenamente a ese futuro banal. Solo basta ver cuántas veces se había imaginado en los medios de comunicación de masas que esto iba a suceder. En general, en el mundo de la fantasía futurista, la pandemia va acompañada de guerras, de revoluciones o de involuciones, ¿eh? El típico escenario postapocalíptico que se parece a una especie de prehistoria, ¿no? Véase Mad Max, pero también tantas novelas de Ballard, por ejemplo. No ha sido así, porque realmente no había sustancia, ¿no? La banalidad se había establecido. No había sustancia ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia, ni probablemente la haya después de la pandemia. Y solo la esperanza de que todo volviera a ser como antes, y es lo que el secreto de la obediencia que Laura también ha puesto sobre la mesa como un elemento llamativo de estos estados excepcionales en los que hemos vivido. En tanto que órgano del deseo, en tanto que expresión del deseo, ese futuro que ha habido, ¿no? El futuro que está en el pasado, revela no solo su propia banalidad, sino la banalidad de los deseos mismos. El propio personaje que hacía la primera reflexión, este que hemos visto, hacía también expresaba el corolario de esa idea del futuro que ha habido y la banalidad de su acontecer. Al final, el ángel del progreso, el Angelus Novus, nos ha traído a un centro comercial. Esto es el paraíso, donde obviamente el deseo, igual que el consumo, conforma un paisaje en que no hay ninguna tragedia. En estos momentos, el capitalismo consumista es la meta vital de toda la población del planeta. No quiero decir con esto que los discursos críticos que haremos hoy aquí no existan o no tengan sentido. Existen y tienen sus tradiciones y sus razones, pero el frame, el paradigma mundial, es el del capitalismo consumista. Si queremos que los discursos críticos tengan una mínima efectividad, una, aunque pequeña, posibilidad de cambiar algo, creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre los excluidos de este paradigma, que los hay, vamos a hablar un poquito más adelante. A propósito de este frame, ¿no? De este marco que apuntaba el primer personaje, ¿no? Los consumos y los deseos son todos iguales, el consumo es el mismo en todo el planeta. Otro personaje hacía esta reflexión.
Estar encerrado cuando el mundo es una gran prisión es estar libres, dice este otro protagonista de este documental un tanto particular. ¿En qué sentido el mundo es una gran prisión? Lo primero que se nos viene a la mente es sin duda la cuestión del control, de la que ya ha hablado Laura también. Y a mí me hace pensar no solo en Foucault, sino también en ese texto estupendo de Deleuze, que es la Apostille à la Société du Contrôle. Un texto valiente que, por otra parte, planteaba unas cosas que casi desmentían muchas de las ideas que habíamos podido encontrar en el Deleuze de 1000 mesetas. Y, obviamente, la pandemia ha acelerado más este proceso. Ahora aceptamos como normal que se nos pida el carnet para saber dónde estamos sentados en el cine o el teatro. Un control que tiene como premisa, esto es importante, la capacidad tecnológica de procesar los big data y también nuestra sumisión. Una sumisión poco evidente, vista la urgencia en la que se plantea, pero no por ello menos efectiva. Los datos se recogen a través de una interfaz. Esto es, a través de la faz que nos muestra la tecnología, del punto de contacto entre el mundo de lo corporal simbólico y el mundo tecnológico. Y no se trata de un punto de comunicación bidireccional. Es la tecnología la que nos impone lo que tenemos que hacer, dónde pulsar, dónde dirigir nuestros ojos. Nosotros no tenemos ninguna opción de cambiar las interfaces. Por otra parte, la tecnología ha prometido, además, nuestra virtual eternidad por el desarrollo del aparato tecnocientífico ligado a la medicina. Es por esta promesa que ha dado alas a la esperanza de que todo vuelva a ser como antes y por la que, ante la amenaza de la muerte de lo orgánico por la pandemia, hemos obedecido con tal prontitud. Pero la tecnología, en realidad, fía también su desarrollo al consumo, tanto si es en la forma banal de la sociedad de consumo, como si es en la forma trágica de la guerra. En este caso, en una especie de dépense glorieuse à la bataille, y que es siempre también la otra gran fuente del desarrollo tecnológico. Sin consumo no hay ganancia, y sin ganancia no hay desarrollo tecnológico. Nos lo han repetido machaconamente las farmacéuticas desde hace 1 año y medio para justificar sus patentes. Y el consumo es movimiento. No hay consumo sin la promiscuidad de las ciudades en la que se mira y se es visto continuamente. Nada se consume si no se frota. El mandato a gozar que habita el corazón de la sociedad de consumo tiene como corolario el mandato a moverse. Hay que hacer ejercicio, visitar países lejanos, pasear por los centros comerciales, salir al restaurante, al cine, al teatro, hacer excursiones, ir a bailar, practicar sexo, trabajar, ir a trabajar. Esta es la prisión, una que se lleva encima mientras nos movemos frenéticamente. Desde ese punto de vista es absolutamente lógico, por lo tanto, pensar que estar encerrados cuando el mundo es una gran prisión es estar libre, porque la obligación de no moverse supone la liberación, en parte, del mandato a gozar. Es esta la razón del alivio que ha supuesto el encierro para mucha gente. Todos aquellos a los que el estilo de vida consumista y mandato a gozar y a moverse supone un problema, por una razón u otra. Entre ellos, los dos personajes de los que hemos oído intervenciones hasta ahora. Pero no estamos hablando aquí solo de las personas que tienen un problema psicológico con el mandato a gozar, de las personas que viven el estilo de vida capitalista, consumista, como un malestar. El capitalismo, lo habíamos apuntado antes, tiene sus excluidos. En la película, uno de los 22 protagonistas es un sin techo. Y aquí voy a compartir la pantalla mientras sigo hablando, porque no hay voz en off y creo que las imágenes hablan por sí solas. Cristian, el nombre de la persona que vemos aquí, es un sin techo de manual. Perdió su trabajo, por lo que acabó perdiendo su casa. Vivió en su coche durante 2 meses, lo perdió también y acabó en un albergue. Durante la pandemia le propusieron quedarse en el albergue.
Por lo tanto, para Cristian la pandemia fue un paréntesis amable, porque como sabéis, prácticamente en toda Europa, además la regla es la misma, las personas, los sin techos que acceden a los albergues, pueden dormir en los albergues, pueden cenar en los albergues, pueden desayunar en los albergues, pero a partir de las 8 de la mañana tienen que irse. Y vuelven a la tarde o a la noche. Mediodía se buscan la vida en lugares donde les dan comida. Por lo tanto, digamos, en estos lugares se les echa a la calle durante el día. Y no es, digamos, solo el caso de los sin techo que puedan aprovechar este tipo de estructura y para los que la pandemia ha supuesto un momento de acogimiento, de recogimiento y de posibilidad de una vida más o menos protegida. Sino que me han hablado de esto, por ejemplo, aquí en Barcelona también. Para los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, la pandemia ha supuesto también un momento de orden donde por el hecho de tener que estar encerrados en las instituciones que han podido acogerlos, han podido estudiar, han podido hacer algunas actividades, no han estado en la calle, han estado protegidos. En suma, dime. 3 minutos. ¿Cuánto? 3 3. minutos. Uy. Muy bien, pues me queda un trocito. Bueno, voy a ir rápidamente a lo que iba. Vemos, por lo tanto, que digamos, la pandemia supone un momento de protección de personas que estaban excluidas respecto a la vida normal de nuestra sociedad. Y por otra parte quería apuntar una última cosa a propósito de lo que decíamos de los excluidos. Estos excluidos no constituyen en absoluto un sujeto histórico en el sentido marxista, no suponen un vector de revolución. Y lo que en mi documental ha quedado claro, pero lo traigo aquí como una reflexión personal que se ha tomado forma en el documental, está claro que la dialéctica actual no es entre revolucionarios y conservadores, sino entre un reformismo capitalista encarnado por la izquierda y por el centro derecha y un resentimiento encarnado por la ultraderecha. Un resentimiento debido a la imposibilidad de realizar las promesas de goces del propio capitalismo. Y es un resentimiento además que desaparece en cuanto tales promesas se pueden realizar. Un ultimísimo apunte, y que iba con un fragmento. La persona que antes hablaba de que vivir encerrados en una sociedad que es una cárcel es estar libre, en otra escena se presenta a sí mismo con la máxima de Epicuro en el ordenador, la máxima Lace Viusas, vive escondido, ¿no? Efectivamente, la sociedad de consumo necesita tenernos siempre identificados. Toda interfaz, por ejemplo, nos pide bien que nos identifiquemos bien o bien que dejemos que nos identifiquen a través de las cookies o directamente escuchándonos, como hace Siri. Y desde este punto de vista también, lo dejo allí como un apunte, debería quedar claro que ninguna política de reconocimiento puede ser revolucionaria. Al contrario, la insistencia en ser reconocible y reconocido es un obvio deseo de inscripción en el sistema tecnoconsumista. El borrado, la respuesta homérica "yo no soy nadie" al cíclope tecnológico y social puede ser en cambio una posición productiva. Uno de los personajes nos invita a vivir escondido. Y vivir escondido evoca el pasar al bosque jungeriano, el oponerse a la banalidad como bandido. Es muy interesante que banalidad y bandido tienen la misma raíz etimológica. Viene y se oponen desde el punto de vista semántico. Etimológicamente, la banalidad es lo que prescribe el Señor para lo común, y el bandido es el que el Señor excluye de la banalidad. Los bandidos no son pasivos nihilistas, no niegan el orden social. El bosque es más bien el lugar desde donde preguntar e intentar alguna forma de reorganización, como bien sabía Robin Hood. Y como también sabía Robin Hood,
ser bandido significa poner en riesgo el propio cuerpo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Claudio. Nos quedamos con esta cuestión que planteabas al principio de usar la pausa para pensar, y con estas cuestiones, porque todo el tiempo viene a la cabeza la cuestión de la servidumbre voluntaria, pero me resisto y pienso que después podemos discutir sobre esta cuestión de las vidas tan controladas, por las paradojas también que planteaste respecto al confinamiento. Pero bueno, le paso la palabra a Estela ahora. Sí, bien. Ante todo, quiero decir que realmente me alegro de poder conversar en el sentido de dialogar con otros, ¿no?, que se desenvuelven en diferentes disciplinas o prácticas, como es el caso de Laura y de Claudio. Y debo decir también que es la apuesta política que hace esta escuela a la que pertenezco. Una apuesta y también una respuesta política, en el sentido de que hoy el discurso imperante se revela muy agudamente en la destrucción de los lazos sociales, con importantes efectos sobre los cuerpos. Lo más notable son los ataques inspirados en el odio contra el ejercicio de la palabra y la expresión. Por eso conversar, como lo hacemos hoy, es en cierta manera y desde ya contrariar ese atentado. Tengo que decir que en la política que guía la práctica psicoanalítica prestamos mucha atención a los síntomas, a tal punto de que los síntomas realmente son nuestra brújula. Pero es preciso, para aclarar, tener en cuenta que ya desde Freud no hacemos distinción entre lo individual y lo colectivo, que los sujetos ya nacemos en un discurso y ya somos objeto de atribuciones de ese otro, incluso antes de nacer. Y ya se verá, en todo caso, luego, cómo cada uno logra responder a eso, ya sea consentir, rechazar, negar, centrarse en la aversión, etc. Hay varias posibilidades, pero se evidencia que para cada uno los otros cuentan de entrada. Algunos de estos otros se convierten en modelos de identificación, otros en objetos de amor o de odio, también en la elección de goces sexuales, etcétera, etcétera. Así comprobamos que lo más íntimo es a la vez lo más exterior, es decir, están anudados. Y eso es evidente en los síntomas. Los que pretenden gobernar los síntomas, ya sea mediante un adoctrinamiento o con propuestas de adaptación o incluso de liberación, es decir, en última instancia pretenden marcarles el paso. Ellos más pronto o más tarde comprueban la propia impotencia, porque los síntomas, incluso aquellos que se muestran frágiles o débiles, terminan revelando siempre un cierto imposible para ser gobernados, o educados, por ejemplo, e incluso para ser psicoanalizados. Siempre hay un resto. Entonces, los síntomas, desde nuestro punto de vista, realmente exigen respeto y cuidado para poder operar con ellos y con una cierta ética. En la situación actual, las restricciones impuestas por la pandemia han puesto en juego fenómenos subjetivos muy diversos en el lazo con los otros y en los cuerpos.
los efectos de disgregación, como también los fenómenos de segregación social que ya el sistema produce, e incluso de los que se retroalimenta, se han hecho aún más evidentes. La cuestión es cómo respondemos desde nuestras prácticas. En primer lugar, durante el periodo de confinamiento, pudimos comprobar que las respuestas sintomáticas fueron muy variadas. Me gustó uno de los primeros personajes que trae la película de Claudio Zulián, en donde esa persona que está allí acostada leyendo parece que no se siente mal estando solo y encerrado. Bien, es así, no todos los sujetos que hemos escuchado han manifestado queja o sufrimiento. Algunos, precisamente aquellos en que su síntoma se centra en la dificultad, y a veces una dificultad muy acusada en relación con los otros, experimentaron un gran alivio. El encierro, hay que decir, les vino de perillas. Claro está que eran aquellos que tenían casa y salario asegurado. Aceptaron muy bien reducir el trato con los otros, a hablar por teléfono o por videollamadas, sin tener que poner en juego su presencia corporal. No había realmente por qué empujarlos en nombre de no sé qué ideal a que se enfrentaran a sus serias dificultades cuando no tienen o no tenían recursos objetivos para eso. Mientras que en otros casos, a la inversa, no solo sufrieron aún más de sus síntomas, sino que incluso aparecieron algunos nuevos. Por ejemplo, algunos comprobaron que el encierro con la familia puede llegar a ser un infierno. Familia ya sea católica, musulmana, judía o atea. Y que finalmente, para algunos, una separación puede resultar saludable. Sí hemos comprobado que en general el sentimiento de pérdida es muy agudo. Y sobre todo para aquellos que se ven afectados por la muerte de seres a los que estaban muy unidos. Las cifras de mortalidad por la COVID no se pueden ignorar. Hay que decir que las circunstancias actuales no facilitan en nada el trabajo del duelo. Y en particular, en lo que hace a las restricciones sanitarias, que los deudos no pudieran disponer de los cuerpos de la manera habitual, que no pudieran celebrar sus ceremonias, afecta directamente a la posibilidad del duelo. Es algo que sabemos, y sobre todo en un país que tiene su historia al respecto, donde aún hay restos en las cunetas sin identificar tantos años después de la Guerra Civil. Precisamente hoy, gracias a una amiga que creo que está escuchando, Margarita Bolinchis, he podido ver la foto de una familia que recién hoy o ayer podía enterrar, ¿no?, con la ceremonia en el cementerio a uno de esos muertos después de 80 años. 80 años después de la Guerra Civil. También tengo que decir y que me ha alegrado saber de que el gobierno actual haya destinado recursos en dinero importante para las excavaciones a realizar. En fin,
Sobre el duelo habría mucho que decir. Incluso merecería otro encuentro, porque el sentimiento de pérdida a causa de la pandemia está hoy muy presente y referido no solo a la desaparición de personas, trabajos, viviendas, proyectos, ideales incluso, etcétera, etcétera. Paso entonces, siguiendo con esto de los cuerpos, este tema tan importante que es el cuerpo. Hace unos días, en un seminario, explicaba una referencia de Lacan. Se trata simplemente de un dibujo que está recogido por un neuropsiquiatra, Jean Bobon, en sus observaciones que presentó en un congreso alrededor de los años 100, los años 60. No sé si se puede, si ustedes lo pueden ver, no preparé el compartir pantalla, pero se trata simplemente, lo explico, de un dibujo, ¿no? En donde es de una paciente llamada Isabella. Es un árbol, casi solo el tronco, en el que están dibujados 3 ojos muy abiertos. Y alrededor de él escribió, io sono sempre vista. Es decir, soy siempre vista. Es una paciente italiana. Es algo que ella nunca había podido decir. Pero este dibujo, para quien sabe leerlo, dice muy bien su padecer. Para resumir, no voy a explicarlo, el no haber podido extraer el objeto mirada, en consecuencia ella es siempre vista. Que el otro no pueda ver todo es esencial para tener un cuerpo. Sabemos todos, por ejemplo, la importancia en los niños del momento justamente en que descubren que se pueden esconder. La satisfacción, ¿no es cierto?, en esos juegos de esconder, esconderse y aparecer. Pero esta mujer es de alguna manera transparente para los otros porque no ha logrado tener una unidad corporal. Isabella nunca podría hacer una sesión por Zoom. Bien, es un caso extremo de psicosis extraordinaria, pero nos sirven para entender, por un lado, que no todos tenemos un cuerpo. Y cuando con suerte eso ocurre, no es sin ningún tipo de síntoma o de incomodidad, cierta extrañeza frente al propio cuerpo. A veces para asegurarlo es preciso atarlo, vendarlo, tatuarlo, etc. Recursos que incluso pueden convertirse en moda. Es evidente que el cuerpo no se reduce al organismo biológico. Es más, hay objetos como los móviles, los tablets, etcétera, que se han convertido en una extensión del cuerpo, así como lo son las gafas, los auriculares, bueno, y otras prótesis, etcétera. En este sentido, todos somos un poco cyborgs. Pero si traje la cuestión de la mirada que se pone en juego en el hecho de ver, ser visto en relación al cuerpo, también es notable un cierto desplazamiento que se ha producido. En las décadas de este nuevo siglo, es cada vez más evidente que el ideal de transparencia de nuestras democracias ha llevado a una paradoja, que el Estado o los gobiernos, sus empresas, a los que se debía aplicar,
someter a control, etcétera, ese otro es el que se ha vuelto más opaco, mientras que somos los sujetos los que nos volvemos transparentes. El poder sabe cada vez más de nosotros, y eso ocurre a todos los niveles de nuestra intimidad. Y también eso no ocurre sin efectos subjetivos. En esta época en que las videollamadas, el trabajo por Zoom, Skype, etcétera, se nos impone en relación con los otros, hay dificultades subjetivas que se hacen muy presentes. En general, no se puede hablar de todas, pero en general se refieren fundamentalmente a la mirada y sobre todo cuando ésta se nos vuelve intrusiva. Pero también hay que decir que para otros, al contrario, a veces el darse a ver se puede convertir en un recurso subjetivo para hacer con esas dificultades. Por ejemplo, haber sufrido por una mirada que se le negó en su infancia, por ejemplo, que lo dejaba en la sombra, por así decir, puede encontrar ahora, ¿no?, la manera para hacer con eso de otra forma. En fin, esa es nuestra apuesta que tiene en cuenta los síntomas. Modesta, es verdad. No pretende cambiar el sistema capitalista, neoliberal, sus controles, su exclusión social. Hay que decir que tampoco practicamos la virtud cristiana de la esperanza. Pero sí nos permite nuestra práctica operar en sus resquicios, alentando de la manera que convenga a cada uno a encontrar nuevos recursos para hacer con sus síntomas. Cuando ese día, ¿no?, como enseñante, terminé de explicar este dibujo de Isabela, pensé que ella nunca había podido decir nada de eso, que estaba reducida a la mudez, pero había hecho ese dibujo extraordinario en el sentido de que no es común, y alguien lo había acogido. Creo que eso, estoy segura, debe haber tenido algún efecto sobre ella. Es por este tipo de cosas, ¿no?, que Lacan decía que el arte nos lleva la delantera. Como verán, no es siempre el gran arte de los museos, sino el de artefactos, artificios que los sujetos construyen o inventan y que sirven para poder operar con sus dificultades de una nueva manera. Creo que además hoy Claudio Julián nos lo ha mostrado con mucha evidencia. Por ahora, paro aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Estela, que has introducido cosas que se han ido diciendo, pero me parece como muy precisas, como la cuestión de las pérdidas, o cómo se ha puesto en juego el lazo a partir de lo que ya había, porque el confinamiento lo que produce es una situación para la que cada uno ha respondido con algunas cuestiones que ya tenía. Entonces, si quieren intervenir porque abrimos ya el debate, porque no nos queda tanto tiempo, en el botón de reacciones hay un lugar para levantar la mano. También está levantada la mano de José Ramón Ubierto. Sí, sí, ahora le doy la palabra. También entre la mesa podemos empezar a conversar. Bueno, le doy la palabra a José Ramón. Bueno, buenas noches. Quería en primer lugar agradeceros a Laura, Claudio y a Estela
Creo que para mí ha habido ya un efecto fructífero, ¿no?, de esta conversación, que yo he hecho como una pequeña serie que me servía un poco para seguir el hilo, ¿no?, de la conversación, a partir de una serie de referencias, ¿no? Por ejemplo, la primera que señalaba Laura, una de las primeras, era la de Benjamin, ¿no? Como él señala la pobreza de la experiencia, que podemos decir que es la lectura que cada uno hace también, ¿no?, de su vida y de sus embrollos, cómo eso obedecía a un acontecimiento traumático, ¿no? La tesis de Benjamin, de que es la Primera Guerra Mundial que produce eso, ¿no? Pero luego había otra tesis, que era la de Agamben, en que vendría a decir que, bueno, no hace falta un acontecimiento traumático, ¿no? La experiencia, digamos, uno se puede enajenar de la experiencia simplemente por la rutina, por la mismidad, ¿no?, por la repetición. Y luego señalabas una tercera tesis de Foucault, en que esa apropiación de la experiencia, esa enajenación del sujeto respecto a la experiencia tiene que ver con el control de los cuerpos, ¿no?, con la biopolítica. Y podríamos añadir, como también Estela señalaba, digamos, desde el psicoanálisis, otra tesis, ¿no?, que sería que no anula que exista el control político, pero señala también que hay un goce en esos cuerpos, un goce que cada uno, digamos, regula a su manera. Y lo interesante de la conversación para mí ha sido ver cómo en realidad ninguna hipótesis invalida ninguna de las otras. Es decir, que la tesis del acontecimiento traumático, la tesis de la repetición, la tesis del control y la tesis de cómo cada uno, digamos, goza con eso, no son tesis que se anulan, ¿no?, sino que más bien, digamos, se complementan, y se añade un elemento en el que insistía Estela, que me parece muy importante, y es que a todo eso además se suma el síntoma, que es la manera, la forma singular, ¿no?, que cada uno tiene para descompletar las anteriores, ¿no? Por eso me ha parecido interesante esto, ¿no?, ver cómo podemos, digamos, bordear el tema a partir de diferentes hipótesis que todas, digamos, toman una perspectiva. Yo dejaría solo una pregunta, no sé si tendremos tiempo o no de abordarla, que salió que es ¿qué sentido os parece que toma la indisciplina? Digamos, o las indisciplinas, porque habría que decirlo en plural, ¿no? Hay formas, digamos, de la indisciplina. Nada más, gracias. Cualquiera de vosotros puede empezar a decir algo. Lo de la indisciplina ya estaba planteado desde el principio, Laura. ¿Claudio? Sí. ¿He hecho bien? He levantado la mano, ¿no? Sí, mira, a propósito de la indisciplina, había justamente una cosa que quería subrayar, de la que también ha hablado Estela, ¿no? Decía Estela que hablaba de la paradoja de la transparencia, ¿no?, de que el gran otro se ha vuelto más opaco mientras nosotros somos más transparentes. Y yo creo que el personaje que no hemos visto, ¿no?, se daba una respuesta respecto a la indisciplina, que era justamente el vivir escondido. Ante una exigencia de transparencia, ante la exigencia de entregar tus datos continuamente, la respuesta es esconderse, ¿no? En este sentido era gracioso que en la pantalla del ordenador apareciera la máxima de... son 30 segundos, si me permitís, la voy a compartir, porque es muy poquita cosa. Y, ¿veis? La máxima de Epicuro está en la pantalla del ordenador. O sea que... y él mismo se negó a ser filmado directamente en el documental, se negó a mandarme imagen de sí mismo que no fueran un reflejo. O sea, toda su presencia es a través de espejos, de pantallas, donde se ve su propia imagen, etc. Creo que ese es un rasgo de indisciplina absolutamente fundamental en este momento, ¿no? El esconderse, el mentir, ¿no?, el impedir que se llegue a la verdad de nuestros datos o simplemente, más que una verdad de nuestros datos, ayudar a construirnos una especie de personalidad hecha de cookies y de recorridos
del móvil y negarnos a ello. Allí hay un rasgo de indisciplina radical. Ahora bien, toda indisciplina supone de una manera u otra, y esto también lo ha apuntado Estela, poner el cuerpo. Quiero decir que no hay indisciplina que no suponga una puesta en cuestión del cuerpo, tanto del que uno se ha construido para ser visto por los demás, el cuerpo, digamos, al que se accede, sea en la red, sea en los tratos, como el cuerpo que uno se imagina de sí mismo, ¿no? Ese cuerpo del que hablaba Estela, que se puede construir incluso a través de tatuajes o de gadgets electrónicos. Una cosa va con la otra. Vivir escondido significa poner el cuerpo en ese estar escondido. Significa poner en crisis nuestra experiencia corporal. Y allí hay un engarce entre una especie de como podríamos decir, de compromiso, ¿no? Una especie de apostar, y allí era mi broma sobre Robin Hood, ¿no? Robin Hood sabía que los arqueros del rey le podían pegar un flechazo en cualquier momento. Bueno, Estela y después Claudia. Sí, sí, esa respuesta, ¿no?, de lo ocultar es muy, muy interesante. Es más, yo recuerdo que los colegas en Francia, nuestros colegas, hace un tiempo, por determinada ley, ¿no?, sobre los datos sanitarios fundamentalmente, hicieron una campaña que decía tenemos derecho al secreto, ¿no? Que es, ¿por qué no? Sí, el derecho al secreto. Ahora, lo que a mí me preocupa en este momento político en España, fundamentalmente, es cómo la derecha y la extrema derecha, ¿no es cierto?, están algo así como desinhibidos, ¿no?, y reclamando la libertad, ¿no?, en contra de las restricciones sanitarias que le puede poner el gobierno o las autoridades, en nombre justamente de la libertad, ¿no? Pero creo que hay que tener cuidado con eso, porque realmente no es una libertad que en realidad, lo sabemos, atenta contra los lazos sociales, porque es eso la política que está en juego. Y además de atentar contra los lazos sociales, no es para nada una libertad que promueva algún tipo de solidaridad. Entonces, me parece que también en esto, ¿no?, de la indisciplina y del rebelarse, hay que tener el cuidado también de diferenciar claramente estas cuestiones. Es mi preocupación política en este momento. Bueno, Claudio, un momentito, que Laura había intentado, no sé si había intentado levantar la mano o no lo encontró por indisciplinada. Por caótica, que es una. No, te damos la palabra. Vale. No, yo quería comentar esto, claro, plantearlos en términos de indisciplina, y yo entiendo que eso es utilizar una categoría antigua que pertenece al sistema que hemos abandonado, que es el sistema disciplinario. Es decir, el sistema disciplinario se resistía con indisciplina, pero el sistema securitario no se resiste con indisciplina, porque sería utilizar unas armas que se han quedado viejas, digamos, para el mundo en el que estamos. Y en el mundo en el que estamos, y me parece muy bonita la posición de Claudio, de hacer un blackout y largarse de aquí y, oye, yo me dedico a leer mis libros y punto. Pero es que eso es un lujo. O sea, eso es un privilegio para 4, porque cualquiera que se tenga que ganar la vida en este sistema tiene que ser visible. Y esto lo saben todos los precarios que trabajan conmigo en la universidad, por ejemplo, o te haces visible en las redes o aquí no te comes un curso, no te comes
una clase, no te comes una conferencia ni te comes nada. Hay la obligación de visibilizarse dentro del neoliberalismo. Entonces, el empresario de sí está absolutamente obligado a ser visible. Y si no, te mueres. O sea, no es que te quedas haciendo de Robin Hood en el bosque, ya les gustaría estar todos de hippies en el bosque, pero es que esto no, en este sistema en el que estamos ahora, esto no, bueno, es un privilegio para funcionarios o para, no sé, para gente que está subvencionada, pero el resto no es posible. Entonces, yo entiendo que sí que hay que tomar una posición crítica, pero que es una posición que ha de utilizar las mismas armas, es decir, las mismas redes, ha de entender cuál es la lógica de las redes, ha de entender cuál es la lógica en la que estamos para operar dentro de esa lógica. No es el irse fuera de la lógica, porque todo está ocurriendo en estas interfaces, ¿no? Y bueno, y respecto a lo que comentaba Estela de las derechas, que parece como la preocupación, claro, las derechas lo que pasa es que son las únicas que saben leer lo que pasa, porque las izquierdas están ahí con sus viejos discursos que no sirven absolutamente para nada y bueno, pues y siguiendo además esto que decía Claudio, ¿no? Como son meramente reformistas, no plantean ninguna alternativa y intentan mantener aquí el conflicto como pueden con discursitos pues más o menos ridículos sobre, no sé, maternales, sobre el cuidado y demás, no sé, unas cosas. Y la derecha sabe perfectamente dónde está el malestar y va a buscar allí los votos. Y en nombre de la libertad, pues utilizará esto, pero claro, es que parece que va junto, que el neoliberalismo, digamos, lo van a liderar las derechas probablemente. O bueno, ciertos discursos populistas que recojan este malestar que es real, este malestar es real, no se lo inventan las derechas. Entonces, bueno, yo algo así diría. Bueno, le doy la palabra a Claudia González y después a Claudio, que me parece que había levantado la mano. Ya está, gracias Susana. Bueno, en parte ya lo ha respondido ahora Laura, porque un poco, bueno, mi pregunta era para ella. Por la lectura que has hecho de Foucault me ha llamado la atención porque en Defender la sociedad, justamente cuando Foucault habla y plantea y analiza también las relaciones de poder y resistencia, que no van en la vía de la indisciplina, como tú misma dices. Entonces, yo pensaba, por un lado, algo que para mí estuvo muy, digamos, lo hizo muy visible, lo anticuado que queda hablar, o bueno, la desaparición de la lucha de clases, ¿no? Fue la figura del rider, donde el proletario es explotado por el proletario en lenguaje marxista. Entonces, pensando en toda esta lógica de hoy, la que tú dices, las redes sociales, los riders, las plataformas, los controles del cuerpo, etcétera, también, ¿cómo pensar, o sea, qué sería para ti hoy, en esta lógica, defender la sociedad hoy en una realidad en donde también Foucault lo ponía, lo decía así, ¿no? Los racismos de Estado y la segregación que implica el biopoder. Lacan también hablaba de eso, de la segregación y el racismo del que venía, ¿no? Eso lo decía ya en los años 70. Entonces, ¿cómo pensar el defender la sociedad hoy sin perder de vista lo que decía hace un momento Estela, que es el lazo social, que es también lo que nos queda, no defender la sociedad como uno por uno en soledades, poniendo el cuerpo? ¿Cómo lo pensarías tú con Foucault hoy? Laura, ¿quieres contestar o le damos la palabra a Claudio, que había pedido antes la palabra? Claudio. Sí, yo quería solo hacer un apunte, porque es una cosa que también ha dicho Estela antes, que daba, Estela apuntó que los que se quedaban en casa tan tranquilo era porque tenían una casa grande. Y Laura ahora en su intervención anterior también ha dicho que no se puede, ¿no? Que no se puede salir de las redes. Creo que aquí
de una manera así como no dicha, aparece el tema de que lo que no se puede es ser pobre. La persona que aparece allí con los libros, tumbada en la cama, ha decidido ser pobre, simplemente. Su idea de borrarse tiene que ver con la idea de renunciar a, hablamos de pobres ricos, obviamente son categorías así como muy cuadradas, pero de renunciar a los privilegios, a las comodidades que puede dar la vida social ahora. La opción de quedarse en casa tranquilo con tus libros, que es todo lo que tiene, digamos, es una opción de pobreza. Y la opción de irse de las redes es una opción de pobreza. Y recordemos, ya que estamos hablando de Epicuro, que la cuestión de ligar la libertad y la pobreza fue una cosa que no solo fue del cristianismo, sino también fue de los griegos, ¿no? Epicuro y otras corrientes griegas lo ligaban claramente, es decir, la libertad se tiene cuando se renuncia. Entonces, creo que el marco en el que se discute es el marco finalmente de decir, nosotros queremos todas las ventajas del capitalismo neoliberal, técnico y tecnológico y consumista, pero queremos ser libres o queremos no tener que entregarnos al Estado. Y quizás, digamos, es imposible ser las dos cosas. O sea, una opción de poner el cuerpo significa una opción, por ejemplo, no es la única, no digo que sea la única, pero creo que es un ejemplo que digamos, tiene la ventaja de la evidencia. Por ejemplo, renunciar, ser realmente pobre. Estela. No, sí, simplemente recordé algo importante que en nuestra práctica lo vemos, que ya desde Freud lo decía. Hay gente que quiere ser encerrada, que necesita ser encerrada. E incluso hay gente que delinque para ser encerrada en prisión. O necesita, ¿no es cierto?, si quieren, el refugio o el orden o lo que fuera, ¿no?, en un hospital. O sea, que hace todo lo posible, además, porque sabe, de alguna manera, que ahí podrá vivir. Es simplemente algo que me parece importante de señalar y que hay que tener en cuenta. Nada más. Sí, pero tal vez como Claudio traía antes esta cuestión de los chicos inmigrantes no documentados y otros chicos tutelados, también tenemos otra versión del alivio en el encierro que tiene que ver con la suspensión de una demanda tremendamente exigente del mundo en el que viven estos chicos y que no es una cuestión fantasmática, ¿no? Es decir, realmente eso es algo que muchos de los que trabajamos con chicos en situaciones de precariedad hemos podido ver de ese momento donde hay algo del mundo, el poder mantenerse al margen de un mundo que siempre presenta una exigencia desmedida, ¿no? José Ramón. Sí, sobre este punto de estar encerrados en casa, esta semana salía un estudio sobre el teletrabajo. Y una de las cosas que planteaba ese estudio es el problema que van a tener algunas empresas para que la gente vuelva a trabajar a la oficina, porque a la gente le encanta quedarse en casa, digamos, ¿no? Ha descubierto que hay un confort, que la hostilidad del mundo queda muy limitada, queda muy reducida y que hay muchos motivos, digamos, para no salir de casa, ¿no? Es decir, que es un fenómeno también que la pandemia ha revelado, ¿no? Que el entorno a veces es hostil, ¿no?, como decíais ahora, para mucha gente, por razones diversas, desde los niños que están acosados hasta las mujeres que sufren algún otro tipo de mobbing o de acoso en el trabajo. Es decir, que hay muchas razones para esa cuestión, ¿no? Después había otro tema que también habéis planteado que me parece interesante, que es esta confusión de la soberanía y la libertad, ¿no? Porque cuando yo decía en disciplinas es porque es verdad que los noes son muy diversos, ¿no?
Y entonces ahí no hay negacionismos que en realidad confunden la soberanía con la libertad. Es decir, el hecho de ser soberanos, que es algo que viene de toda una moral aristocrática, guerrera, que la soberanía se basaba en la imposición de la violencia hacia el otro, ¿no? Y que ahora se ha recuperado bajo el eufemismo la libertad, ¿no? Es un fenómeno también interesante, que ahora precisamente en la batalla de Madrid está sobre esa libertad, ¿no?, que plantea la señora Ayuso. En realidad viene de esa moral aristocrática, de la imposición, digamos, al otro de tus condiciones. Laura, ¿quieres intervenir? O... No, a mí también... Yo creo que es que esto es la cuestión de la libertad y de la igualdad. O sea, se supone que el discurso de izquierdas, para justificar los confinamientos, apela a la igualdad. Y se supone que el discurso de derechas, para justificar el no confinamiento, bueno, o la marcha de la economía, etcétera, apela a la libertad. Yo creo que esto es no real, es un discurso ideológico, simplemente. Entonces está operando con dos términos que vienen de la Revolución Francesa, que son igualdad y libertad, y ni uno ni el de las derechas es libertario, es decir, eso es lo que se defiende es libertad para gozar de tus propios privilegios, no es libertad para todos, y la igualdad de las izquierdas no es igualdad, porque obviamente el confinamiento no ha sido igualitario, no es igualitario para la gente que vive en la calle, para las maltratadas, los abusados, para los riders, para todos los que viven del trabajo, digamos, esencial, etcétera, etcétera. O sea, igualdad no es. Y por lo tanto esto es un discurso meramente de superficie y de fondo están pasando otras cosas. Entonces, que gobierne la derecha o gobierne la izquierda, bueno, será más paliativo, menos paliativo si gobierna la izquierda, hemos de suponer, pero estructuralmente lo que está sucediendo es muchísimo más grave y no se soluciona con discursos sobre la igualdad o la libertad. Unos acelerarán el proceso y otros también, como se demostró en el 92. Pero bueno, y si hay formas de resistencia, seguramente no pasan por los partidos políticos ni por la política parlamentaria, creo. Estela. Sí, la cuestión es, ¿verdad?, cómo resistir o cambiar. Yo acabo de leer un libro, una novela biográfica de un cineasta que debe Claudio conocer bien, colombiano, ¿no? Que es el Sergio Carrasco, el que hizo La estrategia del caracol, que fue lo más interesante. El libro lo acaba de escribir y de publicar Juan Gabriel Vázquez. Y realmente yo lo recomiendo, porque si alguien en nuestra época, o al menos en la mía, ¿no?, la salida era la lucha armada, y concretamente la guerrilla, leer esa biografía que es increíble, realmente la recomiendo, de alguien que estuvo viviendo en Pekín, además con su familia, con toda la ideología, porque no, del maoísmo, y que fueron guardias rojos, etcétera, y que estuvo en la guerrilla colombiana, y que logró realmente salir de eso y hacerse cineasta, que era lo que quería. Se lo recomiendo a todos, porque realmente supongo que hoy en día esos ideales que se compartían en mi juventud, porque yo he vivido una época en la Argentina donde tuvimos que elegir si tomábamos o no las armas,
creo que es algo interesante de poder tener y leer este tipo de testimonios. Es simplemente algo que me ha tocado muy de cerca, porque anoche me quedé hasta las 4 de la mañana terminando de leer esa novela, precisamente. El problema, porque la cuestión es esta: ¿qué hacer? Una vieja pregunta, por otra parte, ¿no? Claudio. Sí, digamos, al hilo de lo que estaba diciendo Estela, ¿no? Y creo que incluso tú misma lo habías, Susana, lo habías planteado al final de nuestras primeras 3 intervenciones, ¿no? Que lo que aletea por aquí encima, otra cuestión que no se dice, pero que sí que está presente, es la cuestión de la servitud voluntaria, ¿no? Porque estamos todos, digamos, creo que estamos todos bastante de acuerdo que lo que se ha llamado la izquierda hasta ahora no, de hecho forma parte del sistema directamente y lo hace funcionar a su manera. Seguramente es mejor que esté la izquierda que no la derecha, es menos doloroso, pero no significa nada, ¿no? Somos de alguna manera huérfanos todos de la posibilidad de identificar un grupo o una posición compartida directamente así, ¿no? Como el lugar desde donde resistir y desde donde transformar. En este sentido, la tentación sería casi de seguir a Heidegger, ¿no? Y ayudar el sistema a llegar hasta el final de sus contradicciones, en vez de oponerse, ¿no? Ayudar a desplegar el mundo de la tecnología como un destino, para que cuanto antes lleguemos a aquel lugar que decía Heidegger en su famoso texto sobre la técnica, que allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva, ¿no? Ayudar a llegar a ese lugar donde el peligro es grandísimo y ver qué pasa. Claro, es una apuesta un tanto nihilista, pero me parece que ninguno de los que está hablando aquí tiene otra respuesta, digamos, ¿no? Y la respuesta, lo que plantea Estela, que yo también he tenido la suerte de conocerlo de cerca, porque en otro documental anterior he trabajado sobre los desaparecidos. Las propias personas que estaban en la lucha por la memoria estaban ya solo en la lucha por la memoria de aquello, no estaban ya en la lucha de aquello, ¿no? La lucha por la que se luchaba en los años 70, 80 ya no existe. Lo que le queda es luchar por la memoria de aquello. Y en este sentido, la pregunta actual es más bien desde dónde no solo resistir, que ya sería mucho conseguir resistir. Yo apuntaba a esta cuestión de la pobreza como una manera de resistir, ¿no? Sino incluso a veces desde dónde pensar la posibilidad de otra cosa. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. A ver, tomamos la palabra de Laura y creo que Estela quiere decir algo, también me pareció, y ya vamos concluyendo. Ok. No, yo solamente para que no quedase la duda de que cuando hacemos este análisis crítico de lo que ocurre, tanto de las democracias parlamentarias como del giro del neoliberalismo hacia este biocapitalismo, nos está diciendo que y ahora cogemos las armas y lo hacemos explotar todo, porque igualmente tampoco serviría. Y de la misma manera que tampoco creo que bueno, el aceleracionismo, ¿no? Que sería esta opción a la que apunta Claudio, que es que el sistema reviente, ya lo aceleramos. No, yo creo que yo entiendo como una perspectiva más derridiana, ¿no? Es decir, es que esto es una exigencia aquí y ahora. Hacer la crítica, esto ya es resistir. O sea, esto ya es una forma de resistencia. Como mínimo, tener claro qué es lo que hay que analizar y qué es lo que hay que decir. Hacer la crítica dentro del sistema en el que estamos, que se supone que es un sistema democrático, por lo tanto ha de aceptar la crítica. Es decir, si tenemos claro que la democracia consiste en la posibilidad de decirlo todo, hay que poder decirlo todo y hay que poder exigir también. Entonces,
exigir responsabilidades a nuestros gobernantes, por ejemplo, exigir que no se nos trate como niños pequeños, con consignas que no somos subnormales, por favor, ¿no? O sea, un poco de respeto a la ciudadanía. Exigir saber qué es lo que ha pasado. O sea, ¿cuánta gente ha muerto de COVID y cuánta gente se ha muerto en las ambulancias de cualquier otra cosa? Nosotros estuvimos, no voy a decir en qué hospital, pero Xavi y yo nos invitaron a un hospital para hablar con médicos. Lo primero que te dicen es que a la que empezó el COVID recibieron todos la orden de no hablar para no confundir la población. O sea, había realmente una censura, y entre las barbaridades que les pasó, pues una que te explican es que se acabó en todo el hospital se acabó el oxígeno una noche. Pues, si se acaba el oxígeno una noche en un hospital de esas dimensiones, quiere decir que la gente que muere no es solo de COVID. Mueren todos los que necesitaban oxígeno esa noche. Bueno, que lo expliquen, que expliquen realmente qué ha pasado, porque a lo mejor tenemos un Auschwitz aquí al lado y no nos estamos enterando, y no tenemos, de verdad, nadie está interesado en saber cómo está nuestro sistema sanitario público y si queremos que se invierta en eso, ¿no? O sea, esto es una democracia, no digo tomar las armas, pero lo mínimo es pedir responsabilidades. Bueno, esto es lo que... Estela. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente con eso es la exigencia mínima realmente como ciudadanos, ¿no? Sí, ejercer eso por supuesto. Y también quiero simplemente decir que ya volver un poco a lo que planteaba al inicio, yo creo que estas conversaciones que podemos mantener, ¿no? Entre nosotros, pero cuando decimos nosotros, quiero decir con gente, ¿no es cierto?, de diferentes disciplinas, de diferentes prácticas, vuelvo a pensar de que eso es importante, porque es muy modesto, pero es también una respuesta política, ¿no? Realmente poder conversar y poder escuchar a los otros en un momento en que realmente la conversación es algo que está realmente en peligro, en el sentido de que se va directamente a la confrontación. Yo creo que esto es también modestamente una respuesta política. Y por eso se los agradezco realmente mucho. Bueno, la verdad que del futuro que ha habido a cómo será el pasado, todos los tiempos se nos entrecruzan, de Benjamin y la Primera Guerra Mundial, a los desaparecidos, a la pandemia. Vemos que hay algo, digamos, a donde la conversación, podríamos decir así, nos atraviesa. Efectivamente, como decía Estela al principio, es una apuesta, ¿no? Una apuesta por la conversación, y también como el personaje de la película que se acuesta a leer, una apuesta por la conversación para tener elementos para leer el mundo. Entonces, bueno, les agradecemos a los participantes, por supuesto, esta oportunidad, porque creo que hemos podido conversar. A todos los que están en la pantalla y en casa, que ahora se van a quedar solos cuando se apague, y eso es algo muy particular de nuestra época. Y bueno, nos quedan un montón de temas esbozados para próximos debates que seguramente los llevaremos adelante, ¿no? Como las pérdidas, los duelos, las respuestas subversivas de la época, bueno, y podemos pensar en muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si hay una mano todavía, alguien que quiere decir algo. Aplaudir.